Esa noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle y me da muchísimo gusto saludarles esta noche de martes en este espacio que, como saben, se transmite cada martes y cada jueves por la señal de Telemax y las plataformas digitales de esta televisora en punto de las 9 de la noche. Hoy tenemos un tema muy vigente y que pues estará vigente por mucho tiempo más. Vamos a hablar un poco o abordar un poco el tema de la geopolítica, básicamente la relación entre México y Estados Unidos. El próximo lunes, Donald Trump asumirá por segunda vez, no consecutiva, pero por segunda vez la presidencia de los Estados Unidos. Hay una serie de discursos, de advertencias, de anuncios, de avisos que ha estado dando constantemente a un presidente electo de los Estados Unidos. Pero más allá de lo que ha dicho, ¿cuáles son los escenarios más probables? ¿Cuáles son los escenarios menos probables? ¿Es el mismo Donald Trump de la vez pasada o este ya viene modificado, recargado? El gabinete que ha anunciado Donald Trump, el embajador que nos va a mandar acá a México, en fin, son muchos detalles. ¿De qué manera también en el gobierno federal, nuestro gobierno le ha estado respondiendo al presidente electo ante esa serie de anuncios? Vaya, pues hasta el tema del Golfo de México que le quiere cambiar de nombre. Para esto, he invitado esta noche y le agradezco mucho al analista internacional Arturo Magaña Duplancher que se haya dado tiempo para conectarse con el público de este espacio y poder platicar de este tema, director de Globalítica, además analista en asuntos legislativos, que está con nosotros este martes. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Pues un gusto estar contigo, con tu auditorio. Bien, a ver, son, la verdad, muchas interrogantes las que hay, Arturo. He visto algunos de los análisis que hay. Me gustaría, de los análisis que has hecho tú, me gustaría primero que empezáramos con tu análisis. ¿Es el mismo Donald Trump de la vez pasada a este que tenemos ahora que va a asumir el poder por segunda vez el próximo lunes? No, yo creo que no, Sergio. Yo creo que estamos hablando de dos personas diferentes. Si bien es la misma persona, pues han cambiado mucho las circunstancias, los contextos. Y además hay un aprendizaje, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de su primera elección, hablábamos de un outsider, de alguien que llegaba un poco a entender cómo funcionaba la administración estadounidense, cómo funcionaba la Casa Blanca, el Capitolio, pero ahora conoce muy bien por dentro, digamos. Nadie tiene tanta experiencia como un expresidente, como para volver a ser presidente. Y además es alguien que ha, con el tiempo, cambiado su pensamiento, ajustado o reenfocado sus prioridades y entendido, pues, un poco de qué se trata la administración pública para enriquecer o fortalecer su propio movimiento político más allá del establishment de Washington, ¿no? Entonces, por un lado, pues es verdad que ha aprendido, que se ha reunido ahora de personajes muy distintos a los que se reunió la vez pasada. Antes lo veíamos delegar muchas cosas en cercanos, ahora me parece que será un gobierno mucho más personalista, mucho menos institucionalizado que el que hizo en su momento durante su primer periodo, y también más enfocado en ambiciones que no tenía, o que quizá tenía, pero que no sabía realmente cómo configurar durante su primer periodo, ¿no? Hoy estamos hablando de un presidente que va a ser expansionista, no aislacionista como fue originalmente, que tiene apetitos de incluso anexión y pues apetitos imperiales, si quieres tú, que no necesariamente eran los que tenía el 16, y que además ahora entiende mucho mejor que tiene poco tiempo. Es decir, empieza su primer gobierno bajo la expectativa de poder repetir, cosa que se frustra se atraviesa Biden en el camino, pero ahora sabe que tiene solamente 4 años. Digo, a menos que algo extraordinario pase y se consiga modificar la Constitución, cosa que será difícil, pues tendrá solamente 4 años para llevar adelante su agenda.
Además, en esta ocasión, tiene un Congreso federal completamente a su favor y una Suprema Corte que también le es muy favorable, algo que no tenía definitivamente en el 2016 y que no tuvo prácticamente en ningún momento de su primer gobierno. Esto le va a facilitar mucho las cosas desde el punto de vista político, presupuestal y en general desde el punto de vista de su programa de gobierno. Así que no, creo que estamos en presencia de otra persona muy diferente. Bien, esa parte yo creo que puede definir, salvo tu mejor opinión, esos 4 años, ¿no? Sabedor de que solo son 4 años. La Constitución de los Estados Unidos no permite, hasta donde recuerdo, que pueda aspirar él a un tercer periodo, lo cual nos lleva a un escenario en el futuro no tan lejano, porque son 4 años, de que su vicepresidente, un hombre duro, según entiendo, pueda aspirar y ganar la presidencia de los Estados Unidos, aunque después me gustaría que nos compartieras un análisis sobre el perfil del vicepresidente. Pero ahora, pues parece haber similitudes, ¿no?, entre la circunstancia del presidente electo, Donald Trump, y la circunstancia de nuestra presidenta, en cuanto que cuentan pues con una mayoría que les es favorable en las cámaras. Sí, totalmente, Sergio. Ese es un dato que no es menor, porque como tú sabes, por ejemplo, en el Congreso de los Estados Unidos es una institución de la mayor importancia para la relación bilateral. Es el Congreso quien autoriza al presidente a negociar acuerdos comerciales, por ejemplo. Es el Congreso quien le autoriza las partidas presupuestales relacionadas con ayuda y cooperación internacional. Y en general es el Congreso el que pues es el fiel de la balanza en muchas decisiones de gran importancia. Creo que es un desafío importante también para México y para la presidenta, en la medida en que el diálogo no necesariamente pasa por los canales institucionales. Ya lo aprendimos durante el primer gobierno de Trump. La diplomacia la ejerce el propio presidente y sus allegados, y a veces actores extraoficiales. Me parece que el caso de Elon Musk es paradigmático, y en una de esas él va a terminar siendo una especie de vicepresidente más de facto que de jure, aunque desde luego Vance tiene pues un perfil claramente, como tú decías, de sucesión presidencial, ¿no? Ujú, sí, sí, en alguno de los análisis que te he visto compartir, se plantea, ¿no?, ese escenario. Es decir, ante la imposibilidad de que Donald Trump aspire a un periodo más, porque este ya es su segundo, aunque no sea consecutivo, pero ya es el segundo, eso le da un papel más protagónico a quien estará en la vicepresidencia de los Estados Unidos, y lo hará más visible frente a la sucesión dentro de 4 años, que serían, bueno, si aplicamos el redondeo, serían los 2 últimos, ¿no?, de Claudia Sheinbaum. Y entonces, Exacto, sí, exacto. ahí hay un escenario que vale la pena que ir visualizando. Ahora, ¿cuál es su análisis de cómo se ha dado la relación hasta este momento, ese intercambio de mensajes y de declaraciones entre Trump y nuestro gobierno, nuestra presidenta? Yo creo que es un periodo de aprendizaje también de la, digamos, del periodo previo a la toma de posesión o de la inauguración de Trump. Ujú. Para entender la diferencia, a veces en el caso de Trump puede ser muy grande, entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Es decir, en el 2016 estábamos mucho más pendientes del muro fronterizo. Hoy mantiene la promesa y dice que hay que terminarlo, pero nadie se preocupa demasiado por eso. Y me parece que eso es parte de entender que no siempre un tuit, no siempre una declaración, o no siempre una rabieta en medios implica política pública. Aunque, insisto, el tema de los contrapesos ya no está tan presente como si lo estaba en 2016. Entonces ahora todo el mundo se lo toma en serio. Se lo toma en serio Panamá, se lo toma en serio Groenlandia, y se lo debe tomar en serio las autoridades mexicanas. Y la presidenta de México creo que tiene un estilo muy distinto al de Donald Trump. Y creo que está valorando, está tratando de entender qué es mejor, si tomarlo siempre en cuenta, tomarlo nunca en cuenta, tomarlo a veces en cuenta.
Bueno, pues esa es una cuestión de calibre que habrá que ir valorando, porque también es verdad, en el periodo de 4 años, pues puede haber momentos distintos, ¿no? Es decir, es un solo periodo de gobierno, pero hay atmósferas distintas, hay contextos distintos. En general, insisto, creo que es poco tiempo para una agenda tan ambiciosa. No me parece que sea una buena idea responder a cada provocación y a cada cosa que se diga sobre México. Y creo que también en México debería tener habilitados varios voceros, tanto en México como en Estados Unidos, para responderle y así no desgastar a la figura presidencial. Él hace política de otro modo allá y entiende que, pues, por ejemplo, las redes sociales son fundamentales. Creo que acá debería verse de otro modo la política hacia la respuesta. Bien, tengo que ir a un corte, Arturo, si me permites, y regresamos para seguir Claro. abordando este tema. Estamos hablando de la relación entre México y Estados Unidos, el perfil de Donald Trump, la relación cómo se ha dado hasta este momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es, bueno, ha ido respondiendo a algunas de las intervenciones públicas de Donald Trump y los escenarios probables, es decir, pues qué tan predecible es la personalidad de Trump en este momento. Está el tema de un poco, yo creo que vale la pena el tema del atentado famoso, si lo catapultó o no, qué tanto le ayudó a llegar finalmente a la presidencia de los Estados Unidos y de todo lo que ha dicho, ¿qué sería realmente lo más probable que haga? Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema con el analista en asuntos internacionales y también asuntos legislativos, Arturo Magaña, aquí en Perfiles y Perfilados. Bien, sigo platicando con el analista internacional y en asuntos legislativos, Arturo Magaña, director de Globalítica. Arturo, ¿qué tan predecible es una persona como Donald Trump en tu experiencia? Yo creo que, Sergio, hay pocas sorpresas en la medida en que toda la campaña estuvo manifestando él sus preferencias y la oferta política electoral que hizo, el centro de esa oferta política electoral, pues tiene que ver con México y tiene que ver con un cambio de reglas del juego en muchos niveles. Intentará hacer mucho de esto, no sé si va a lograr hacer todo, pero ciertamente podríamos esperar que la agenda se articule alrededor de una política uh, pues agresiva frente a algunos de los temas que electoralmente le resultaron más redituables, ¿no? Claramente el tema migratorio, el tema, digamos, arancelario comercial, la seguridad de las fronteras, pero también un tema relacionado con la repatriación de inversiones, el nacionalismo económico, cierta versión de proteccionismo a la que contribuye mucho su vicepresidente, quien es un hombre convencido de cambiar el rostro de la derecha estadounidense para volcarlo más hacia la clase trabajadora y atender más a todo este grupo de desafectos del programa político y económico del Partido Demócrata, que solía tener mucha vinculación con las clases populares, las clases obreras, los grupos, digamos, menos favorecidos por la sociedad. Pues parece que ahora eh, hay un proyecto para incorporarlos al MAGA, si no al Partido Republicano, porque estamos hablando de dos cosas. No estoy seguro que el Partido Republicano vaya a gobernar a partir del 20 de enero, sino el grupo cercano a Donald Trump. Por lo tanto, pues bastante predecible, aunque siempre hay un momento en que uno duda de si realmente alguien está preparado para enfrentar esto, ¿no? Porque, como lo decíamos, pues el primer gobierno tuvo muchos trastabilleos, pero parece que este está más enfocado, ¿no? Ya sabemos incluso parte de lo que presentará como acciones ejecutivas en enero 20, pues porque, insisto, tiene prisa. Sí, bueno, va apurado, ¿verdad? Necesita que le rindan, por decirlo de un modo muy coloquial, que le rindan esos 4 años. A ver, en lo que refiere a nosotros como país, pues hay al menos 3 temas, ¿no? El tema comercial, el tema de la seguridad y el tema migratorio, que son temas que pues, nos han ocupado todo el tiempo a México y Estados Unidos, sobre todo a partir de la firma del original
Tratado de Libre Comercio. El tema migratorio ha generado mucho debate, Arturo, un gran debate de aquel lado y de este, de si realmente el presidente Trump va a implementar esa deportación masiva que está anunciando. Incluso se sabe, yo he sabido que pues, autoridades de ambos lados de la frontera, autoridades migratorias de México y Estados Unidos, han estado platicando al respecto. Hay cierto nerviosismo incluso en los alcaldes de la frontera norte de nuestro estado, justamente pues porque es a donde llega, donde se agolpa esa gran multitud de personas que son luego deportadas por el gobierno estadounidense. Ahora, lo platicábamos tú y yo hace unas horas que hablábamos por teléfono, pues hasta donde recuerdo, hasta Obama deportó más gente que Donald Trump, ¿no? Donald Trump habló más, ¿sí? Se quejó más. Y entonces nos quedó la idea de que Donald Trump era un malo, ¿no? Porque nos deportó a muchísimas personas. Pero resulta, y te decía, no tengo el dato, pero pues Obama echó a más gente de su país de la que echó Trump. Sí, totalmente cierto. ¿Te acuerdas que le llamaban el deporter in chief a Obama? Ujú. Deportador en jefe, Sí. porque pues en realidad deportó más de 3 millones de personas en su gobierno. Es difícil sobrepasar esa cifra, sobre todo entendiendo que hay desafíos logísticos muy importantes. Uno no termina de entender cómo se haría esta deportación masiva y qué implicaría en términos de organización para que Estados Unidos consiguiera, al cabo de 4 años, deportar a 10 millones de indocumentados. Bueno, suena realmente imposible de hacerse, si no es porque estamos, me parece, más preocupados por la forma en que se va a hacer que por los números mismos. Y además estamos preocupados porque no solamente se trata de deportar mexicanos, sino que se trata de deportar venezolanos, haitianos, nicaragüenses, cubanos y cualquier cantidad de nacionalidades. ¿A dónde? ¿A sus países de origen? No, a México. Uh-huh. Y por lo tanto, pues no necesito yo recordarles a las comunidades fronterizas el problema que se podría avecinar si lo que Trump pretende, como parece ser el caso, es recuperar el Remain in Mexico, el programa de Quédate en México, que implicó una devolución temporal a territorio mexicano de cualquier cantidad de migrantes continentales, pero también extracontinentales, para que en México aguardaran sus casos migratorios ante un juez. Tampoco es necesario recordar lo que significaría que, por ejemplo, Trump terminara con el programa DACA, que es otra cosa con la que ha amenazado y donde hay mucha gente que se beneficia de ese programa, o con impedir, digamos, o suspender las obligaciones que tiene Estados Unidos en materia de asilo y refugio. Es decir, no es tanto el número, sino la forma. Por ejemplo, Tom Homan, el que va a ser el zar fronterizo, encargado de hacer esto, que ya lo hizo, parte del 2016 y 17, durante el gobierno de Trump, el primer gobierno, pues la estrategia brutal y verdaderamente inhumana de separar familias. Bueno, pues parece que eso va a ser otra vez el caso. La deportación a partir de operativos sorpresa en lugares públicos. Bueno, pues parece que otra vez va a ser el caso. No se van a detener demasiado en ver detalles, ¿no? Obviamente esto depende de muchas circunstancias, de cuánto cooperen los gobiernos locales, de cuánto puedan ellos hacer avanzar la opinión pública a su favor. Hace 10 años, el 15%, solo el 15% de la población en Estados Unidos estaba a favor de las deportaciones masivas. Hoy estamos casi al 30%. Entonces, bueno, apoyo habría, en principio, político y popular, para hacer este tipo de deportaciones. Nos preocupa que en México, bueno, pues las violaciones a los derechos humanos, que lleguen en cantidades enormes a las comunidades fronterizas sin haber tenido oportunidad de reaccionar, y que lleguen no solo mexicanos, que lleguen cualquier cantidad de nacionalidades, porque Estados Unidos parece que ha encontrado la fórmula,
el chantaje comercial Ujú, con los aranceles exacto. para que México los acepte, lo cual es un error. Bien, a ver, de estos tres escenarios probables sobre los que ha transitado Donald Trump, el tema de la deportación masiva, con todas las complicaciones logísticas y los costos que esto le implicaría al gobierno norteamericano y al gobierno mexicano. El tema de la seguridad, la propuesta de declarar organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado, los cárteles de la droga en México, y la advertencia o la amenaza de los aranceles. ¿Por dónde crees que podría empezar Donald Trump? Yo creo que hay que enfocarnos, Sergio, en el tema de los cárteles de la droga, porque como sabes, buena parte de el constituency o el electorado cautivo de Trump, pues está movilizado alrededor de esta idea de que hay una pandemia de opioides en Estados Unidos y de que hay que responsabilizar a México de esto. Obviamente esto sea cierto o no, desde luego no lo es, no enteramente, pues tiene implicaciones muy severas, puesto que en efecto, tanto el actual vicepresidente J.D. Vance como Mike Waltz, el que será asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, pues fueron impulsores de esta idea en el Congreso americano, es decir, de incorporar a los cárteles mexicanos de la droga a la lista de organizaciones terroristas internacionales. Esto tiene efectos muy importantes sobre el financiamiento y la cooperación en materia de seguridad, pero también abre la puerta, como algunos expertos han señalado, para operaciones encubiertas y actividades, digamos, fuera del control de la soberanía nacional. Incluso la posibilidad de que se utilicen drones, que se han utilizado en muchísimos casos, y no vería por qué no se podrían utilizar en México si ellos están pues, impulsando esta idea. Creo que tendrían que empezar por ahí, es decir, ellos tienen necesidad de ofrecer al público americano éxitos en el combate al fentanilo. México se ha venido movilizando en las últimas semanas para ofrecer los números, los datos, la evidencia de grandes decomisos y grandes medidas de contención del trasiego de drogas ilícitas, concretamente de precursores químicos. Pero, indudablemente, la impresión general que queda es que México no está haciendo todo lo que debería de hacer. Obviamente esto es muy discutible. No estoy seguro de que México sea el único responsable. Hay un problema desde Estados Unidos, desde la demanda de droga, no solamente desde la oferta y la imposibilidad de ver este asunto como un tema de salud pública. Pero los efectos que pueda tener son graves. El perfil del próximo embajador de Estados Unidos en México tiene que ver con eso. Es un ex boina verde que ha participado en muchas de esas operaciones. Y la exigencia va a ser muy grande, pues para ofrecer estas grandes victorias, al menos mediáticas o simbólicas. Vamos a ver qué se puede ofrecer más allá de los datos, porque además parece ser un problema sin solución, es decir, las dosis que pueden envenenar a miles de personas, pues parece que se pueden mover en una pequeña maleta de mano. Sí, bueno, es que son altamente adictivas, es decir, eh, ofrece muchas facilidades logísticas el tipo de drogas que se están fabricando y que se están consumiendo en Estados Unidos. Bueno, tengo que ir de nuevo al corte, Arturo. Ya de regreso me gustaría que repasáramos un poco el perfil de algunos de los integrantes del gabinete de Donald Trump y pasando obviamente por el secretario de Estado que ha tenido declaraciones muy fuertes, muy rudas también para México. Ya regresamos. Bien, sigo platicando con Arturo Magaña Duplancher, él es analista en asuntos internacionales, asuntos legislativos, director editorial de Globalítica. Estábamos, Arturo, en el gabinete que acompañará a Donald Trump. Son, pues, la mayoría muy duros y muchos de ellos, tú ya lo explicabas, han propuesto
medidas muy radicales para combatir, por ejemplo, el tema del crimen organizado, el tema de las adicciones en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, en el sexenio pasado, los representantes del gobierno estadounidense que vinieron acá a México a reunirse con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, hablaban, recuerdo en una reunión que tuvieron en Palacio Nacional, reconocían el problema de salud que les representaba las adicciones, básicamente el fentanilo, las personas que estaban muriendo por estas adicciones en aquel país, ¿sí? Obviamente, pues como suele suceder con esta relación que tenemos entre México y Estados Unidos, estarás de acuerdo que regularmente el gobierno norteamericano pues ve la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y no la viga en el propio, hablando de que, pues si bien es cierto, hay un problema del que compartimos una responsabilidad, también es cierto que ellos por décadas han sido una sociedad muy permisiva, ¿sí? Que conoce, cuyos jóvenes han conocido, ahora ya no tan jóvenes, pues no han conocido muchos límites que digamos, ¿no? Y ahora que estamos viendo esto, yo mismo, yo me pregunto, bueno, ¿y qué querían? Pues después de tanto tiempo que se les ha permitido tantas cosas, pues obviamente que tenía que parar en algo, en esta crisis de la que ahora parecía que nada más nosotros tenemos la culpa, ¿no? Sí, yo creo que la presidenta de la República acierta al recordarles la gran responsabilidad en la que ha incurrido la industria farmacéutica estadounidense y la falta de regulaciones para la suministración de medicamentos contra el dolor, que es un poco de donde proviene toda esta historia. Ahora, hoy día ya eso quizá solamente tendría importancia si tuviéramos actores perfectamente razonables y racionales del otro lado de la mesa, pero no es el caso. Estamos hablando de gente que ha pues, hecho una campaña alrededor de esta hipótesis de que pues, es México el responsable y que además la responsabilidad de México también tiene que ver con no poner en orden el ingreso de opioides desde China. Y por lo tanto, pues nos mete a un conflicto muy, muy grande que nos rebasa por mucho y que es el conflicto geopolítico que nos tiene en ascuas, donde sea que vivamos en el planeta, que es el de Estados Unidos contra China. Creo que tendrá muchas derivaciones que nos afectan en los temas, digamos, del nearshoring, la industria automotriz y ahora el fentanilo, pues en donde México va a tener que tomar decisiones muy complicadas porque pues en principio China es un jugador más del comercio internacional y si pues lo hace en función de las reglas actuales, pues no debería prohibírsele su participación, pero claramente aquí hay un sesgo muy en contra de China de parte de la Casa Blanca y pues creo que va más allá de lo que podemos controlar al respecto. En efecto, decías muy bien, el gabinete de Trump tiene una serie de pues, convicciones que necesariamente afectarán a México, ¿no? Y hablábamos de Homan y de Stephen Miller, que son los que han diseñado la política migratoria de Trump. Pero también deberíamos hablar, desde luego, de Marco Rubio, Ujú. que en la Secretaría de Estado va a tener una gran influencia y que pues, será la primera vez en mucho tiempo que yo recuerde que esté en la Secretaría de Estado alguien especialmente interesado en América Latina. Eso no sé si es buena noticia o mala noticia, ¿no? Para algunos Ujú. países podría ser muy buena, para México no lo sé, no creo que sea la mejor del mundo, porque Marco Rubio ha sido muy vociferante en el pasado sobre vínculos entre distintos políticos y el crimen organizado y también achacándole a los mexicanos una serie de culpas que no necesariamente tienen, pero al mismo tiempo también estructurando esta política de Estados Unidos en contra de las dictaduras latinoamericanas. Quién sabe en el caso de Venezuela si eso termine generando el uso de la fuerza de parte de Estados Unidos, pero lo de Panamá es sumamente preocupante Ujú. y muchos analistas están viendo ya la posibilidad de que esto, si termina siendo el caso, es decir, de que la administración Trump busque tomar por la fuerza el canal de Panamá, que sería una locura, pues esto envalentonaría a Rusia en Ucrania, a China en Taiwán y a muchos otros a seguir por la libre, ¿no?
Sí, sí es muy preocupante desde el punto de vista geopolítico que esta élite piense que el uso de la fuerza es una opción. Ujú. Sí, lo consideran como una opción y no es como que la última opción, ¿no? Es decir, siempre, supongo yo, los gobiernos o potencias como Estados Unidos, pues consideran constantemente en sus opciones el uso de la fuerza cuando, para tratar algún asunto internacional con otro país. Pero supongo yo que dependiendo del perfil del gobernante en turno, pues la violencia o la fuerza tiene cierto lugar, ¿no? Y a veces la mandan al último lugar, como el último recurso, ¿sí? Pero en este caso yo no la veo como el último recurso, ¿no? O sea, lo veo más cerquita. Sí, claro, sobre todo cuando algunos de estos personajes dicen, bueno, bastaría con enviar unos drones a bombardear laboratorios de fentanilo en México Ujú, ujú. y listo, o enviar incluso fuerzas especiales que se encarguen de eliminar a los cárteles. Bueno, es como si no se entendieran las implicaciones de esto. No se trataría de un solo evento aislado o lo que sea, sino que sería parte de una articulación, digamos, de presencia pues de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el resto del mundo. Me anima un poco o me calma un poco el hecho de que Vance es un hombre antibelicista que piensa que las aventuras bélicas de Estados Unidos en el mundo deben terminar. Lo hace como un veterano de la guerra de Irak que sufrió en carne propia los estragos de estar ahí. Pero también su mamá, por ejemplo, y buena parte de su familia, pues afectada por el consumo de drogas. Entonces él hace un libro hace algunos años, Ujú. se volvió incluso una serie de Netflix, aparentemente, una película de Netflix, aparentemente buena. Este, el libro se llama Una elegía rural, y así se llama también la película, pues demostrando que la culpa es México. O sea, México envenenó a mi mamá. Bueno, pues Ujú. frente a esas cosas es difícil, ¿no? Cambiar las convicciones de las personas. Sí, bueno, no sabía que nosotros gobernábamos en Estados Unidos, ¿no? Bajo esa lógica. Sí, Exactamente. Y el centro de Ohio. sí, nosotros mandamos allá. Así de poderosos somos y no nos habíamos dado cuenta hasta que el señor Vance nos dice, ¿verdad? En su libro, que nosotros somos los buenos allá en Estados Unidos. Yo siempre, bueno, ¿por qué tenemos, o sea, si ellos son los poderosos, ¿por qué nosotros tenemos la culpa de todo? Entonces, mm, hay una serie de contradicciones ahí en la narrativa. Tú ves, Arturo, en el caso de Marco Rubio concretamente, que él vaya a impulsar la persecución de políticos mexicanos a los que él ha señalado como de hacer acuerdos con el crimen organizado. Fíjate que no lo creo, Sergio, por una razón, y es que él va a llegar a una Secretaría de Estado en donde no imagina el poco margen de maniobra que va a tener. Y eso es sobre todo porque Trump ha venido manifestando una y otra vez, primero, que él va a terminar con la crisis Medio Oriente, y segundo, que va a terminar también con la invasión rusa a Ucrania. Tan solo esas dos cosas le van a llevar día, noche y trasnoche durante meses. Y claro que están en el tope de las prioridades de la administración Trump. Por lo tanto, tampoco va a tener tiempo. Es decir, pareciera que las preferencias personales pueden llegar muy rápido a la mesa de toma de decisiones, pero no es así en el Departamento de Estado, donde hay muchísimos otros focos rojos en este momento que atender. Mal se vería el secretario de Estado atendiendo eso cuando tenemos enfrente la amenaza nuclear o cuando tenemos enfrente los problemas derivados de la expansión del conflicto en Medio Oriente, llegando a Siria, Yemen, etcétera. Entonces me parece que también un secretario de Estado tiene poco margen, especialmente ahora, con dos guerras al rojo vivo, para incorporar sus preferencias a la política pública. Eso no quiere decir que hay otros personajes que sí tengan tiempo y que sí puedan dedicarse a eso. Veremos si es el caso, porque también es cierto que para Estados Unidos la máxima prioridad es asegurar la cooperación de México. Y si empiezan persiguiendo funcionarios o exfuncionarios, o expolíticos y políticos, pues quizá esa cooperación se pondría en riesgo. Bien,
A ver, y quedan todavía varias cosas. Habíamos acordado, Arturo, platicar contigo 3 bloques, pero yo no sé si traes tiempo y nos aventamos uno más porque Adelante, Sergio. sí me gustaría que nos compartieras el análisis que tú ya has publicado sobre quién será el embajador, ya lo adelantaste ahorita, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, porque pues, es un perfil que no tiene nada que ver ni con Ken Salazar, que se acaba de ir, ¿sí? Y mucho menos con Christopher Lando, el anterior, que fue embajador de Estados Unidos en México justamente en el primer periodo de Donald Trump, ¿no? Y eso, pues puede también, eso va a generar un ambiente, al final de cuentas, va a generar, dependiendo de la manera en que este señor se comporte, un enfrentamiento o mejora o empeora o enfría o calienta las relaciones entre México y Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, si me permites, Arturo, regresamos ya al bloque de Claro. cierre sobre con esta charla con Arturo Magaña, analista internacional. Son muchos los escenarios, vale mucho la pena, los tenemos a un ladito, convivimos nosotros más que estamos en la frontera de seguido con ellos. En Sonora tenemos una relación muy estrecha, particularmente con Arizona. Aquí todos tenemos un amigo, un primo, un hermano, un tío, un conocido en Arizona. La relación es estrecha, es verdaderamente estrecha y vale mucho la pena que le pongamos sobre la mesa este tipo de temas. Por eso es que vamos a regresar al bloque de cierre para seguir platicando de esto. Bien, vamos al bloque de cierre platicando con Arturo Magaña. Arturo, el lunes la presidenta Sheinbaum presentó el Plan México, ¿sí? A ver cómo lo podemos enmarcar, espero no forzarlo, enmarcar esto en la relación que hay actualmente o se prevé que vaya a haber entre México y Estados Unidos. Se pueden leer algunos mensajes ahí porque la presidenta habla de que tienen aseguradas inversiones, algo así como 277,000 millones de dólares, inversiones ya aseguradas. Luego anuncia también una inversión importantísima de Amazon. Luego traen a una de las altas ejecutivas de Amazon, una señora creo que italiana, ¿verdad? Bellisi, creo que se apellida, la señora, para hablar también de lo que significa esa inversión de Amazon acá, convoca al sector empresarial, anuncia una serie de medidas, de puntos, presenta lo que ella dice es un borrador, dice la presidenta, con el ánimo de irle poniendo, quitando, tachando, agregando una serie de propuestas a lo largo de las próximas semanas y meses. ¿Podemos leer ahí alguna intención de irnos blindando frente a esa ofensiva que anuncia Donald Trump para repatriar, como tú lo decías hace rato, inversiones? Yo creo que sí, Sergio. ¿Quién sabe qué grado de éxito pueda tener? Porque por un lado creo que anima la presentación de este plan, la necesidad de persuadir a Estados Unidos de que México está comprometido con América del Norte. Recordarás que hace algunas semanas actores políticos en Canadá y en Estados Unidos referían que México empezaba a abrirle la puerta a China y que tenía que comprometerse claramente con alguna región del mundo, ya sea con China o con Estados Unidos, para saber exactamente el futuro del TEMEC y de la integración norteamericana. Y entonces ha habido algunas acciones más de fondo, otras más de forma, para convencer a Estados Unidos de que no es así, que México tiene claro que su principal relación comercial y la relación más importante para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, pues es con Estados Unidos y que con Estados Unidos vamos a jalar en todo, por lo menos en lo que se refiere a identificar la amenaza china en materia comercial y por lo tanto que México no le va a abrir la puerta a la inversión china para que se incorpore a Norteamérica violando las reglas del tratado o aprovechando ciertas circunstancias del tratado que pues, le permiten participar sin hacerse cargo de sus responsabilidades. Bueno, pues el secretario de Hacienda fue enfático durante la presentación de este plan y lo ha sido antes. La idea es sustituir la importación china
y hacer de Norteamérica un hub de creación de insumos que hoy se importan desde China. Bueno, esto tendría mucho más sentido, me parece, frente a una administración encabezada por Biden, cuya política industrial era precisamente esa. En el caso de Trump, ahora lo que vamos a ver es un esfuerzo por repatriar inversión y por quizá hasta cierto punto tratar de sustituir, ¿no?, las inversiones que llegan a países como México, Canadá, por inversiones que lleguen directamente a Estados Unidos. La presencia de Musk en el gobierno de Trump nos da una indicación de que quizá Nuevo León se quede sin la planta, pues porque ¿cómo le va a decir al presidente que prefirió México que Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la retórica y del fondo de la presentación de este plan. Quizás sí haya forma de convencer a Trump de esto a partir del hecho de que pues todos se beneficien de que la inversión se quede en América del Norte si es que el TEMEC se mantiene como hasta ahora. Lo veremos, ¿no? Porque nosotros también pensábamos que habría pocas tensiones relacionadas con el tema comercial, pues porque Trump es un poco el inventor del TEMEC, ¿no? Y él decía, Ujú. es el tratado más grandioso sobre la historia, de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque lo negoció él bajo sus términos. Claro, pero después de todo este periodo de implementación y del periodo de Biden, queda la impresión de que había ciertos aspectos en donde Trump podría haber sido más enfático en beneficio de los intereses estadounidenses. Eh, Vienen elecciones también en Canadá en octubre y todo parece indicar que ganarán los conservadores y los conservadores son bastante antimexicanos en Canadá y querrán expulsar a México del tratado. Entonces, bueno, me parece que está bien empezar a echar a andar los motores para convencer tanto a la nueva élite gobernante en Estados Unidos como en Canadá de que México es un socio confiable, de que no le abrieron la puerta a China, de que se va a ocupar de proteger el tratado comercial y sus cláusulas. Vamos a ver. Bien, una cuestión comercial. Creo que en nuestro país hay personas con la suficiente capacidad para negociar en condiciones de igualdad con los representantes del gobierno de Estados Unidos. Ya lo vimos con la firma del TEMEC que tenemos en curso. Lo hemos visto desde el principio, desde el original, ¿sí? Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo pudimos ver. Hay gente capacitada, hay gente con la experiencia, hay gente con el conocimiento, pues es cosa de que los pongan ahí, ¿verdad? Y de que se seleccione a los mejores perfiles, pero eso ya lo estaremos viendo más adelante. Te pedía yo un análisis de quién será el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Este ex boina verde, disculpa, se me olvidó el nombre del señor. Ronald Johnson. Bien, este señor que trae un perfil súper distinto. Veíamos, te decía yo, a Ken Salazar, alguien que de repente hablaba bien, incluso llegó a ser cuestionado y criticado en Estados Unidos en algunos artículos periodísticos porque le decían que estaba demasiado cerquita de López Obrador, ¿no? Y que ya parecía que trabajaba para López Obrador y no para el gobierno de Estados Unidos. Y creo que fue en New York Times que le dieron ahí un rasponcito porque se andaba llevando demasiado. Está bien, te mandamos a que te llevaras bien, pero no tan bien, le dijeron, ¿no? Pues vaya, ponte en paz. Luego, el anterior, el señor Orlando, que pues era un encanto el señor de fotos y de selfies, comiendo garnachas, poniéndose huipiles y promocionando México de una manera que despertó muchas simpatías y se generó muchísimos seguidores en redes sociales. La última vez que a mí me tocó ver, de las veces que pudo venir acá a Sonora, Ken Salazar, en una conferencia de prensa que ofrecen pues Ken Salazar, el gobernador Alfonso Durazo, la gobernadora de Arizona, la señora Hobbs, cuando se paran, se termina la conferencia de prensa, se ponen de pie los tres y están dando ya las gracias a los reporteros que estábamos ahí, grita Ken Salazar: estos dos son los mejores gobernadores que hay, dice, ¿no?, en el norte, dice. Y apunta, señala a ambos gobernadores, la gobernadora de Arizona y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Entonces, obviamente, pues, algunos ya estaban apagando las grabadoras, otros las tenían prendidas todavía y se capturó el momento. Tenía esos momentos, tenía esas ocurrencias, quizá que no parece que se le vayan a ver a este ex boina verde, ¿no? Tienes mucha razón, Sergio. Pues es la espontaneidad, ¿no? Ujú. De los de los embajadores. Mencionabas a Christopher Landó. Sí. Creo que es importante decirlo. Christopher Landó va a ser subsecretario. Ujú. Y muy probablemente la designación de Ronald Johnson viene de una recomendación del propio Christopher Landó. Por lo tanto, no estoy seguro de que estemos hablando de un cambio de comunicación o interacción entre el, el presidente y sus embajadores. Me parece que en el caso concreto de Johnson, sí va a tener, digamos, que comunicarse con otros funcionarios y no directamente con el presidente. Él fue embajador en El Salvador después de toda su presencia en Fuerzas Armadas y actividades policíacas y de inteligencia en Estados Unidos. Y ahí hizo una gestión muy cercana a quien en aquel momento era el secretario de Estado, Mike Pompeo. No me parece Trump que sea alguien que piense en un perfil para embajador como alguien que realmente va a conducir las riendas de esa relación bilateral. Las riendas las va a tener él mismo y en todo caso las va a tener su vicepresidente y el canciller. En menor medida, Christopher Landó, y todavía en menor medida el embajador. Me parece que Salazar sí ofrecía eso, ¿no? Un amigo personal del propio presidente Biden, que hablaba directamente con él sin pasar por la comunicación de Blinken. No me parece que vaya a ser el caso ahora, y por tanto podríamos hablar mucho de su perfil, es decir, una fascinación por el tema de la defensa, de la inteligencia y de la cooperación de seguridad, pues ojalá sea útil para generar acuerdos en esa materia, quizá un tratado en esa materia, como hoy se incluye en una importante encuesta que se publicó a nivel nacional, ¿no? Pero no creo que el grueso o lo importante de la relación bilateral necesariamente se procese por la vía del embajador, porque tampoco fue el caso con Landó. El de Trump es un gobierno que apuesta menos a los canales institucionales y más a los canales extraoficiales de comunicación casi personal con Trump y su entorno. Bien, pues ya será cosa de unos cuantos días, el próximo lunes. Lo Donald Trump. descubriremos pronto, sí. Sí, ya nos queda poquito tiempo para poder ir despejando todas estas dudas. Los escenarios finalmente, pues no dejan de ser esos, ¿no? Los que se han planteado, los que tú has planteado, el tema migratorio, el tema de seguridad y el tema comercial. En lo que a nosotros respecta, desde luego que muchas de las cosas que haga y diga Donald Trump, de hecho desde antes de asumir el cargo, ya están teniendo consecuencias en el resto del mundo. Y te agradezco mucho que nos hayas mencionado, por ejemplo, el tema de Canadá, el tema de Panamá, es decir, incide, influye, mueve pues los hilos del mundo el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump lo ha hecho desde antes de asumir el cargo, pero pues nada más Estados Unidos, nada más México y Canadá lo tenemos un ladito, ¿no? Al final de cuentas, sí es cierto, hay una influencia a nivel mundial, es la potencia más poderosa económica, militar del mundo, pero nadie lo tiene a un ladito, nosotros sí. Totalmente. La unidad de inteligencia de The Economist lo publicaba de manera muy vehemente en las últimas semanas. México, el país que más expuesto estará a la política de Donald Trump y por tanto donde se sentirán de manera más definitoria los efectos de su administración. Eso no quiere decir que el resto esté poco interesado, al contrario, a menos que no viviéramos en este planeta, no estaríamos interesados en Trump. Pero México, en efecto, no solo es que esté al lado, Sergio, es que está en el centro de la oferta electoral de Trump y en el centro de sus preocupaciones de política pública. Exacto. Arturo, yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar con el público de este espacio y haber transitado por tantos enfoques de esa relación que tenemos entre México y Estados Unidos y cuáles son esos escenarios ante el regreso de Donald Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y ojalá que no sea la última vez que podamos platicar en este espacio.
Será un placer, Sergio, como lo ha sido en esta ocasión. Un gran gusto saludarte. Nos veremos pronto, con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Arturo Bagaña Duplantiere, él es analista internacional en asuntos legislativos también, director de Globalítica, articulista. Él publica en varios medios de comunicación, participa también en medios de comunicación a nivel nacional abordando estos temas. En fin, ahí está sobre la mesa algunos de los aspectos sobre los que creemos en este espacio hay que enfocar esto que está sucediendo allá del otro lado de la frontera, que incidirá a querer y no, nos guste o no, en lo que pasa de este lado. Le agradezco muchísimo su atención esta noche de martes a Perfiles y Perfilados. Acá los saludos, si me hacen ustedes el favor, el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Hasta entonces.